Gracias, pastor. Dios le bendiga mucho, iglesia. El pastor decía que es una mañana hermosa, creo que era la palabra que utilizó, y ciertamente lo es. Bueno, estamos agradecidos que Él nos permite una vez más estar delante de ustedes y poder tener este tiempo para compartir lo que el Señor ha estado trabajando en estos días para poder esta mañana estar delante de la congregación. Y qué bueno, me alegro de ver a personas que, bueno, uno la miraba unos añitos atrás, el compadre Dani de la Cruz. Qué bueno, está él ahí, Julian, está sus hijos. Cuando estábamos aquí, cuando no teníamos muchacho, Dani. Ya es diferente. Hay una oración que siempre me acompaña. Cuando crecí en la iglesia en San Juan de la Maguana, el pastor William de León, por eso me llamo William, porque mi pastor cuando nací se llamaba William y me pusieron el nombre William. De ahí vino el nombre William. Y después Andrés por papi. Y el pastor William de León siempre recitaba el Salmos 19 cuando el salmista David dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Siendo un niño me aprendí ese salmo y cada vez que tengo que hablar la palabra viene ese salmo como los animales que rumean y vuelve, entonces llega, lo subo de acá del estómago, lo llevo a la mandíbula, lo vuelvo a masticar, lo saboreo y lo trago para poder entender de que no hay nada. El hermano Richard hablaba temprano sobre cómo debemos muchas maneras de nosotros entender y examinar la palabra. No hay nada que usted pueda hablar y decir que no esté validado en la palabra. Lo que yo pueda decir en esta mañana aquí, usted tiene que ir como los hermanos de Berea, ¿verdad, Richard? Y entonces examinarlo a la luz de la Biblia. Y si hay algo que no va en concordancia, pues entonces lo vemos y lo discutimos. Pero vamos a hablar en esta mañana sobre... Yo llamaba este tiempo sobre honra, una doble vía del éxito. La palabra honrar. Honra, doble vía al éxito. Gracias al hermano Hardis, que anoche, bien tarde, le envié parte de estas cosas y él entonces trabaja todo el arte. El mío nada más son las letras, lo demás es de Hardis. Gracias, mi hermano. Entonces, vamos a estar hablando sobre esto basado en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 2:30, pero vamos a hacer un contexto, un recorrido sobre los dos primeros capítulos del libro de Primera de Samuel, donde vamos a encontrar quizás algunos puntos interesantes. ¿Qué dice Primera de Samuel? El verso clave 2:30 habla sobre una parte final y dice: porque yo honraré a los que me honran. Y por eso hablábamos que la honra es una doble vía hacia el éxito. Quizá utilizamos la palabra éxito para darle un poquito más de modernidad, pero puede ser una doble vía hacia la bendición, hacia el propósito que estoy buscando. Bueno, podemos utilizar la palabra éxito para hacer el contexto del que hoy en día vivimos y nos movemos. Por eso pusimos esta palabra, no necesariamente porque usted va a ser exitoso en todo lo que haga. Va a encontrar situaciones que va a tener que ir caminando y va a tener que ir librando esos obstáculos. Y vamos a ver un poquito aquí sobre esas cosas. Pero lo cierto es que la honra, que no es más que hablar o dar dignidad o colocar en el lugar debido a algo, a alguien. En este caso vamos a hablar de honrar a Dios. Y cuando nosotros nos disponemos honrar a Dios, colocarlo, darle la primicia a lo que es de Él, entonces nosotros recibiremos la honra de parte de Él. Y es la parte final cuando el profeta le hablaba al sacerdote Elí y le dijo esta palabra final. Esta exposición, esta prédica, esto que vamos a compartir, lo vamos a hacer un poquito como algunas películas cuando inicia. Hay películas que inician y la primera escena que colocan es el final.
Y entonces pues viene como una mirada hacia atrás de dónde venía todo. Bueno, pues vamos a hacer algo similar en esta mañana. Vamos a ver un episodio final y planteamos lo que sería el resultado. Dijo Dios, yo voy a honrar a los que me honran. Eso sería la parte final de lo que estaríamos de esta conversación esta mañana. Sin embargo, para llegar a ese proceso, en el mismo libro de Primera de Samuel, en el capítulo 1 y el capítulo 2, encontramos dos escenarios. Quizás muchos de nosotros nos podamos mirar y la idea sería que en la medida que vamos desarrollando este tema, usted pueda ir mirando quizás en cuáles aspectos de esta historia usted se puede encontrar. En esos dos capítulos, en el capítulo 1 hay una parte que habla sobre el cántico de Ana. Y el cántico de Ana no es más que una expresión de gratitud. ¿La han leído? Yo creo que la han leído, ¿verdad que sí? Es una expresión de gratitud. Déjenme ver si rápidamente yo la voy a leer, sin necesidad quizá que esté colocada, pero voy a tratar de darle un poco de entonación sobre cómo Ana quizás pudo haber hecho esta poesía. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes y de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Amén y amén. Esto fue una expresión y es quizás la parte final de lo que Ana pudo vivir en proceso. Si tomamos solamente en esta serie lo que fue Ana, bueno, este sería el final de Ana, un fin hermoso porque su corazón brota con este cántico a raíz de haber recibido lo que tanto anhelaba. Pero para llegar ahí hubo un proceso que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿qué pasa? Esa es una parte y es muy probable que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos vamos a identificar mucho con lo que fue el proceso de Ana. De para Ana llegar a hacer esta canción, esta poesía. Entonces, si miramos sus pasos, sus procesos, entonces no miramos. Ahora, había otro episodio en la narrativa de estos dos capítulos de Primera de Samuel que trataba sobre un grupo de personas o centrado en un hombre, un sacerdote que se llamaba Elí y tenía su familia, a sus hijos que eran los que llevaban el ejercicio de sacerdocio. Recuerdan que en la antigüedad, cuando Dios entrega el primer linaje sacerdotal, lo fue Aarón y su familia, ¿cierto? Y el oficio de los sacerdotes era completamente estar dedicado al servicio de Dios para presentar al pueblo delante de Dios. Tenían tareas muy específicas. Estaban muy claras lo que eran
sus acciones, eran hombres llamados por Dios y dedicados por Dios para el servicio. Es muy probable que sea usted que esté ahí sentado, o que sea yo que esté aquí parado, que hemos sido llamados por Dios para ejercer un sacerdocio. Un sacerdocio, una función, una tarea, una designación específica para bendecir, decía el maestro en la escuela bíblica. Que los dones que podemos tener son para servicio y para bendecir. Es muy probable que usted sea un Elí o sea uno de los hijos del sacerdote Elí. ¿Y qué pasó? Que estos muchachos encontraron algunas situaciones un poco incómodas. Cuando leemos en el capítulo 2, en los versos 12 en adelante, que habla la narrativa, y esta parte no me voy a detener mucho con ellos, solamente hacerle la mención, porque la película va detrás hacia adelante. En la parte que nos vamos a centrar es en el proceso más bien de Ana, pero vamos a resaltar qué ocurrió a los que estaban llamados para ejercer la función de sacerdocio. Si Dios te llamó, trata de que alguna de las cosas que voy a hacer mención aquí ahora no se identifiquen en tu vida. Estos jóvenes tenían para sí mismos todas las cosas a su favor. ¿Por qué decimos que tenían las cosas a su favor? Bueno, acabamos de decir que venían de un linaje sacerdotal. Habían aprendido los oficios desde la casa. Crecieron en un ambiente donde la palabra de Dios era completamente parte de ellos. Pertenecían a una familia sacerdotal y eran dueños de una herencia, según el libro de primera de Samuel capítulo 2. Esa herencia había sido dada por Dios. Muy bien. Si encontramos parte de las características que tenían estos jóvenes, dice que ellos tenían un desconocimiento a pesar, y esto parecería una contradicción, a pesar de crecer en un ambiente, en un espacio, en un escenario, en un lugar, en un tiempo donde todo lo que ellos escuchaban era hablar de Dios, estos jóvenes, los hijos del sacerdote Elí, crecieron con un desconocimiento de lo que era Dios. Número 2, tenían un menosprecio por la ofrenda de Dios. Los sacerdotes, cuando el pueblo iba a presentar la ofrenda, había una ofrenda que naturalmente les pertenecía a ellos. El sustento del sacerdote y de su familia venía propiamente de lo que el pueblo entregaba. Y pongan mucha atención a esto en el contexto espiritual de lo que lo quiero decir. El pueblo venía y traía la ofrenda. Omar viene y trae su ofrenda. Y ese animal que trae en ofrenda tenía que cruzar un proceso de matar, de rociar la sangre, de colocarla, de que sea quemada la grasa, de que sea completamente colocada en el altar. Y se tomaba una parte especial de esa ofrenda para el sacerdote y para su familia. Pues estos muchachos, en un menosprecio, después te va a leer ese capítulo 2 de primera de Samuel, en un menosprecio, ellos adelantaban el proceso. Ellos tomaban lo que les quería, lo que les correspondía, lo que quisiesen, lo que les diera la gana para sí mismo, y cortaban el proceso de lo que era la entrega de la ofrenda. Muchas veces Dios ha preparado personas para tu vida, para que te sean de bendición, para que sean de tu sustento, para que sean de tu bien, de tu cuidado. Pero eso amerita un proceso y un tiempo. Y a veces cortamos esos tiempos porque lo queremos en la inmediatez o a la manera que nosotros deseamos. Los hijos del sacerdote Elí metían la cuchara, sacaban la ofrenda y amenazaban inclusive al pueblo para que le dieran lo que ellos entendían que tenían que recibir. Yo no sé cuántas veces tú has amenazado a quien te da de comer. A un jefe,
a un líder, a tu papá, a tu mamá, a tu maestro que te da una enseñanza? ¿Cuántas veces te has atrevido a brincar el proceso que incluye la bendición porque solamente quieres llenar un capricho? Eso se llama desconocer de Dios y menospreciar a aquel que te está bendiciendo. Y había una tercera cualidad que tenían estos muchachos, y no estoy hablando que eran personas corrientes o comunes, estoy hablando de personas que crecieron delante de la presencia de Dios. Y ojo con eso. El hecho de que yo esté viniendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no quita que yo no deba depender realmente de lo que es Dios en mi vida. Más adelante vamos a ver por qué le digo esta parte. Estamos hablando este primer contexto de personas dedicadas con un llamado especial. La otra característica que tenían estos muchachos que menospreciaron era que tenían, y ojo con esto, su padre, que era el sacerdote, Elí, tenía en ese momento una condición de una ambivalencia. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, después lo vamos a ver en el contexto con Ana. Cuando Elí se da cuenta del comportamiento de sus hijos, recuerden que Elí dice más adelante la palabra que ya era un hombre entrado en edad. Estaba cansado, quizás fatigado, porque le tocó mucho tener que recibir al pueblo, aconsejar, yo no sé. Dice que estaba cansado. Y cuando le llegan las noticias de que los muchachos, sus hijos, estaban accionando de tal manera, su función no fue corregir, no fue llamar la atención, fue dócil, fue sencillo, fue quieto. Dice que Elí a sus hijos simplemente le dice: no, hijos míos, estoy leyendo 1 Samuel 2:24, porque no es buena fama la que yo oigo de ustedes, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Quién eran ellos? Los hijos del sacerdote Elí. Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Era una ambivalencia del sacerdote Elí en la manera que hizo la corrección a sus hijos. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que cuando él tiene una interacción con Ana, y vamos a entrar en este momento a hablar de la parte céntrica de esta mañana, a Ana él le exige y le reclama. ¿Ustedes recuerdan cuál es la palabra que el sacerdote Elí le dice a Ana cuando la ve en el altar? Le hace una corrección y más bien le hace una acusación. Le dijo borracha, en pocas palabras, en el buen dominicano. A Ana, a una mujer del pueblo común, corriente, quizás sin un, ¿cómo decimos hoy en día? Sin credenciales que le den validez, le exigió, la tipificó. ¿Cuántas veces nosotros tipificamos a las personas? Las calificamos. Sin embargo, a los que debía de corregir, que estaban a su lado, fue manso, el paño tibio. El paño tibio. Ustedes ven a veces familias, empresas, negocios, emprendimientos que no tienen un resultado real cuando a los que están adentro debemos de corregir. No, porque preferimos primero ser pacíficos. No, Carlos, mira, esto vamos a dejarlo de esta manera. Está bien, el negocio no se dio, está bien. Y no hacemos la corrección. Eso le pasó a sacerdote Elí durante su función. Y ese escenario fue la parte final de lo que fue
completamente cuando Dios determina lo que iba a suceder con el sacerdote Elí y sus hijos. Ahora bien, honra, una doble vía para el éxito, llegó en esta persona. Ana, mujer de un hombre llamado Elcana, dice que era una familia sencilla. Elcana, según la tradición del momento, era un hombre, se practicaba lo que era la poligamia, que podía tener más de una esposa. Dice el texto bíblico que él tenía otra mujer con la cual había tenido y había concebido hijos. Pero Ana no había tenido la oportunidad de concebir. Y él dice que era un hombre muy devoto. Y aquí voy, muy devoto. Iba todos los años, subía hacia Silo. Y el maestro hablaba en la clase bíblica ahorita sobre esto. Sobre Silo, a adorar y a entregar su ofrenda. Y hacía eso todos los años. No se iba solo, se iba con sus mujeres, se iba con su familia. Y una iba contenta, porque iba con todos sus muchachos. Iba, ¿verdad? Quizá danzando, brincando. Venga, muchacho. Y dice que Ana iba completamente con un semblante triste. Y no lo voy a parafrasear. Vámonos al texto bíblico como tal. Y vayan y acompáñenme en 1 Samuel capítulo 1. Y vamos a ver cómo estaba esta mujer y cuál fue el proceso que la llevó para poder tener una honra y ser de doble vía del éxito para su vida. El capítulo 1 de 1 Samuel dice el verso 3: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Silo era la capital religiosa del momento en el que estaba el contexto del pueblo de Dios. Y era como que usted dijera que todos los domingos viene aquí a la iglesia Nación Santa a adorar, a glorificar, a cantar. Yo tengo gozo, gozo, gozo en mi corazón. Bueno, pues eso hacía Elcana. O sea, esto no es nuevo, que lo estamos haciendo de que en el 2025, que no, es hace tiempo. Lo que pasa es que usted tiene que hacerlo con entendimiento. Entonces, subía para adorar, sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fine, que hablamos de ellos, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Le decían, muchachos, mira, Juan, Pedro, Pablo de la Mar, entreguen eso. ¿Se acuerdan de esa canción? Los que son de escuela bíblica. Juan, Pedro, Pablo de la Mar, la. Y por ahí se iba. Y entonces me imagino que Elcana entregaba a Penina y sus muchachos y su caravana. Vayan y entreguen su ofrenda. Pero Ana, verso 5 dice, pero a Ana, pongan atención, daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Elcana estaba consciente dónde estaba su amor, su esencia, su corazón. Dice el verso 6, y su rival, ¿quién era su rival? Penina, dice que la irritaba. Bueno, y ahí vamos a ver unos contextos del por qué decimos que no es un asunto, que los finales felices son buenos, los aplaudimos, nos alegramos con ellos cuando vemos que el protagonista terminó con la que quería. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando vemos ahí que, y perdónenme, y que el protagonista agarró y estranguló al antagonista. Nos gozamos porque el protagonista quedó vivo. Aunque en las últimas películas están diciendo que también los protagonistas mueren. Parece que aprendieron del verdadero protagonista de todos nosotros, que es Jesucristo. Pero nos gozamos cuando vemos los finales felices.
Ahora, esos finales felices tienen un proceso que no es tan sencillo. Miren, Ana dice que su rival la irritaba, le hacía enojar. Ella estaba entristecida porque Jehová no había podido conceder hijos. Ana es el foco de atención de esta vía que estamos tratando de entender, de la honra. Ana estaba llena de imperfecciones, ¿lo sabían? Como tú y como yo. Buscamos, alcanzamos el éxito o intentamos alcanzar nuestras metas, pero estamos llenos de imperfecciones, de atribulaciones, de dolor. ¿Usted cree que es fácil? Y quizás hablo ahora al corazón de las mujeres. Quizás anhelar, el contexto de la Biblia habla era de un hijo, y si habla al punto de los hombres o a todos, anhelar, desear algo, y tú en ese proceso encontrar gente que se esté burlando de ti, gente que esté completamente menospreciando lo que tú estás haciendo. Yo me imagino que quizás a Ana le faltó, dice el verso 7, y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. Es muy probable que Ana, si hoy lo contextualizamos, pudo haber pasado un proceso depresivo, un trastorno de ansiedad. Se pudo haber arrancado los cabellos, pudo haber llorado por completo y decir: ¿hasta cuándo vendrá mi respuesta? ¿Cuántas veces tú y yo lo hemos dicho, esperando un proceso y no verlo? Y tener personas de tu misma casa. Yo no estoy hablando de un extraño, estoy hablando que alguien que vivía contigo en el mismo techo se burlaba en tu rostro. ¿Cuánto tú tienes en tu empresa, en tu trabajo, en tu casa, que no creen a lo que tú estás creyendo por completo, a lo que Dios ha prometido para ti? De que vas a ser prosperado, que vas a tener una familia, que vas a tener amistades fuertes, que vas a tener proyectos y negocios exitosos. Pero tienes a tu lado personas, detractores, que irritan, que se burlan. Va a venir ansiedad a tu vida. Jesús dijo que en este mundo vamos a estar quietos y no vamos a tener aflicción. Eso fue lo que dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo he vencido. Esa es la promesa de Jesús. No hay ningún proceso, ningún resultado final que no tenga que usted vencer obstáculos. Y el Cana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? Quizás el Cana, igualmente un hombre dedicado, que su corazón amaba a esta mujer, se ocupaba y se preocupaba. Se ocupaba y se preocupaba. Ocuparse en las tareas que le correspondían. Preocuparse para quizás anticiparse a lo que podía suceder. ¿Por qué no comes? Quizá Ana era una mujer en un momento completamente esbelta, bella, y quizás el proceso la hizo languidecer. Quizás estaba anémica. No sabíamos. ¿Por qué está afligido tu corazón? Y quizás no hay algo más que pueda destruir a un ser humano que las emociones y que los procesos internos que no puedan ser completamente controlados. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Le dijo el Cana a Ana, intentando consolar. Y se levantó Ana luego de esta conversación con su esposo. Y se levantó Ana después que hubo comido. Dijo: bueno, vamos a comer. Y bebido en Silo. Y dice aquí: y mientras el sacerdote Elí estaba sentado, atención a esto, mis hermanos, mis hermanas y jóvenes que me escuchan. Miren este cuadro.
usted está buscando una respuesta. Usted quiere alcanzar un proceso. A tu lado hay personas que pueden ser de bendición y lo serán. Pero ojo, no necesariamente va a depender de ellos por completo. Dice el verso 9, la parte B, y Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. El verso 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí encontramos la primera característica fundamental de una persona que honra y adquiere una doble vía para el éxito. Posee y vive en oración constante. Ana dice que ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, verso 11, Jehová de los ejércitos, si te dignares y mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana entendió que más allá de la depresión, de la aflicción, del dolor, de la angustia, de la desesperación, su vida dependía en la oración constante. No oro hoy, oro el día que me acuerdo. Y no necesariamente significa hacerlo expuesto. Jesús dijo, métete. ¿A dónde que te tienes que meter? Allá en lo secreto, en lo oculto de tu habitación. Y la recompensa va a ser ¿dónde, Leonardo? En público. Él quiere que tú te metas en lo secreto. No es que solamente, si vienes a Nación Santa, gloria a Dios, aleluya. No es que no venga a Nación Santa. Pero en tu casa, en tu carro, yendo al trabajo, yendo a la escuela, caminando, si no tengo carro, en el carro público, en el metro. Señor, yo soy tu hijo y tu hija. Mi petición está delante de ti. No importa lo que los demás digan. La angustia, el dolor, la desesperación, el trastorno mental. No importa, Señor. Yo voy detrás de lo que tú me has prometido. Mis lágrimas, mi corazón se derrama delante de ti, Señor Jesús. Dice que entregó el alma. Ana entregó el alma. Yo no sé cuántas veces tú y yo hemos entregado nuestra alma en el lugar donde estamos, donde Dios te ha bendecido para trabajar. Ora por ese trabajo. Bendice a tu jefe, porque tú vas a ser bendecido. En la iglesia, ora y bendice a tus pastores, porque tú vas a ser bendecido. Bendice y ora por tus hermanos, porque tú vas a ser bendecido. Y Ana derramó su corazón en oración constante. Característica número 1 de aquel que quiere honrar para tener una doble vía hacia el éxito. Número 2. Antes de irnos ahí, le tenía un episodio abierto. Recuerden lo que le dije, que le dijo el sacerdote Elí a Ana cuando ella estaba orando largamente. Dice que Elí estaba observando. Y ojo con esto. Elí dice que estaba sentado. Yo le dije que Elí ya estaba viejo. Muchas veces tenemos que abrir nuestros ojos y darnos cuenta también de que no va a depender del hombre o la mujer que Dios tiene cerca nuestro. Ellos están para una función, pero tú tienes que buscar en dirección completamente. Elí sentado, Elí no entendía lo que Ana estaba haciendo. Y Elí dice, Elí ve que se mueven solamente sus labios. Dice, pero Ana hablaba en su corazón en el verso 3 y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Era una oración de adentro que tenía Ana. Y Elí la tuvo, ¿por qué? Por ebria, por borracha. Elí estaba desconectado. Mis hermanos, muchas veces, ojo a esto, espiritualmente, reciban esto. Muchas veces tenemos a nuestro alrededor personas
que su tiempo pasó. Y no disciernen espiritualmente lo que usted está viviendo. El tiempo de Elí había pasado. Elí no se estaba dando cuenta. Juzgó, calificó erróneamente a una mujer que tenía su corazón derramado delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya se había ido su tiempo. Dios luego más adelante se lo hizo ver. Procura, abre tus ojos espiritual, que a tu alrededor no hayan personas con un tiempo de vencimiento. Así cuando usted abre un dulce, un postre que se lo quiere comer, y cuando ve la fecha, 1 de enero del 25, hoy estamos a 31 de agosto, si te lo come, una intoxicación, no llame a Pedro después, para que le tenga que abrir la barriga y sacar todo ese asunto. Abre tus ojos espiritual. Hay gente que están a tu lado que tienen periodo de vencimiento. Espiritualmente vencieron. No lo escuche. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y volvió a proferirle cosas. Punto número 2. Difícil que una mujer con la angustia y la característica. Miren, vean el cuadro de Ana, como le estoy diciendo lo que dice la Biblia. No crean que era una mujer superpoderosa, de las trestas, de los muñequitos que a veces vemos. Era una mujer como usted y como yo, con situaciones todos los días de su vida. Como decimos en inglés, every day. Tenía situaciones. Pero la característica número 2 que identifica a una persona que honra para tener una doble vía al éxito es, yo lo escribí aquí de una manera mejor, ahí lo puse mal, decírselo como lo puse aquí, es una profunda espiritualidad. Y tú me vas a decir, William, pero ¿cómo una gente quizás con un trastorno de ansiedad, con una depresión, que vivían burlándose de ella, con una amargura de espíritu, puede vivir con una profunda espiritualidad? Bueno, dice 1 Samuel 1:15 al 16. Y Ana le respondió al sacerdote Elí, después que la calificó, la injurió, le dijo todo lo que tenía que decirle. Dice que Ana responde: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Una mujer que vivía metía, como decimos en buen dominicano, con Dios. Sus lágrimas, su dolor eran porque había un alma completamente entregada, derramada a los pies del maestro. ¿Qué episodio le recuerda a ustedes de esto con Jesús? Dice que hubo una mujer que tomó un frasco del perfume más caro del momento, lo rompió a los pies del maestro, tomó sus cabellos, lavó los pies y se derramó en agradecimiento y en gratitud. Ana derramó su corazón en gratitud. Dijo: no me tengas por ebria, por borracha, por impía, por indigna. Solo he derramado mi alma antes que me puede dar respuesta. Cuando tú tengas cosas que alcanzar en tu vida, acuérdate que no importa lo que estén diciendo, tu espiritualidad va a depender de lo que tú estás viviendo con Dios. Jesús le dijo a la mujer de Samaria: no es en este lugar, es en espíritu y en verdad. ¿Dónde se encuentra el espíritu y la verdad? Métase en su carro cuando usted salga de aquí para allá y adore ahí en espíritu y verdad. No se necesita un silo, no se necesita un tabernáculo, no se necesita un edificio. El maestro decía ahorita que esto podemos salir de aquí y esta casa se convierte en un apartamento, y es verdad.
Pero lo que hay en tu corazón derramado, esta palabra viva, no muere. Y Ana derramó su corazón. Tus negocios, entrégalo al Señor. Tu familia, entrégala al Señor. Una profunda espiritualidad. Solamente y hay una tercera característica por la cual Ana tuvo que ver para poder alcanzar y ver el resultado de lo que anhelaba. Esa tercera característica se habla de lo que muchas veces no estamos dispuestos. A veces somos de resultados inmediatos, ¿cierto? Levanten la mano los que son de resultados inmediatos. Yo soy de resultado inmediato. Me desespero rápido, fácil. Mi esposa lo sabe. Arranco, soy de mecha corta. Tengo que aprender a esperar. Sangre caliente que corre por ahí. Hay que aprender a esperar. Y en esa inmediatez cometemos muchos errores. Muchos errores. Yo he aprendido a saber entonces callar como Ana, a llorar como Ana. Muchos procesos en mi vida profesional, en mi vida de familia, como padre, como esposo. Yo sé que ustedes también. Quizás no quisieron levantar la mano para no se den cuenta que no ser expuestos. No, hombre, no. Siempre lo vamos a hacer porque la naturaleza humana nos lo pide. Ahora, que venga. Y cuando venga el cocotazo, ahí decimos, espérate. Entonces Ana, después que vio esos dos procesos, vivir en oración constantemente, tener una profunda espiritualidad, llegaba una tercera característica. Y es esperar en que Dios va a actuar. Y eso sí no es fácil. Albert. Esperar en que Dios va a actuar. El maestro de la escuela bíblica hablaba de una canción de Jesús Adrián. Jesús Adrián también tiene una canción que decía, esperar. Preciosa. Yo no puedo cantar, ¿no? Pero cuán difícil es esperar en Dios. Pero es gratificante. Pero esperar. Ana estaba completamente convencida que tenía que esperar en Dios, en que Él va a actuar. Los versos bíblicos de 1 Samuel 18 y 19 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y dice que se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más. Y no estuvo más. O sea, cuando llega la esperanza de Dios, toda tristeza, toda angustia, todo temor, llegó el dador de la vida. Llegó el dador de la vida. Y no estuvo triste más. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. ¿Quiénes se levantaron? Bueno, Elcana, Hannah, toda su familia, y empezaron a cantar, tengo gozo, gozo en mi corazón. Yo canto. Y empezaron a cantar eso, adoraron. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá, donde vivían. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Ahí tuvo la parte del Elcana. Vean que el Elcana siempre estaba atento a lo suyo. Entonces, como Elcana estaba atento a lo suyo, entonces hizo su parte. Y Dios se acordó de ella. Y ya a partir de ahí ustedes conocen
El resultado, llegó ese muchachito que tanto amaba, que tanto deseaba en su tiempo, dice la palabra. En su tiempo, no sabemos si es un año, después el maestro Richard nos hablará de esa parte, pero en su tiempo llegó en su tiempo y adoró. Y dice que en un año, cuando iban a adorar, Ana le dice al Cana: no, mira, espérate, deja que este muchachito yo lo destete, que el muchachito esté fuerte para yo llevarlo y dedicarlo. Y el Cana le dijo: como tú entiendas que sea. El Cana era un hombre que entendía. Ojo, hombres, mujeres, no importa la vía que sea, si es ella en el proceso o si es usted en el proceso, la compañía del uno y del otro es vital. El Cana estuvo siempre atento al proceso de Ana. Esto no es un tema de que eso es de ella o eso es de él, que José se va a meter a un negocio y que Tatiana va a estar desenterada de ese negocio. No. Entonces rompan ese tema. Tiene que estar metida en ese tema. O que si Pedro y que Carla. No. Ese proceso hay que hacerlo. Y el Cana le dijo: haz bien lo que te parezca. Y la apoyó. Y Ana se quedó para bendecir. Qué bien la película cuando vemos el resultado, pero mírense el proceso. ¿Qué proceso? El profeta le dijo a Elí: yo honro a los que me honran. La honra de Ana vino porque ella en todo momento supo honrar el nombre de Dios. Tú y yo honramos a Dios como caminamos. Tú y yo honramos a Dios en nuestras universidades, donde estamos estudiando, en el colegio. Tú y yo honramos a Dios donde estamos trabajando. Tú y yo honramos a Dios en la casa, como le respondemos a papi, a mami. Y si somos padres, como estamos instruyendo a nuestros hijos, estamos honrando a Dios. Tú y yo honramos a Dios cuando nos congregamos como iglesia, como pueblo de Dios. Tú y yo honramos a Dios cuando obedecemos los símbolos de nuestra patria. El apóstol Pablo dijo que no hay autoridad. Pablo, creo que sí. Dice: no hay autoridad puesta si no es parte de Dios. Y las que existen han sido por Dios colocadas. El presidente de nuestra nación necesita la honra nuestra. Fue el hombre puesto por Dios. ¿Qué importa el color, si te gusta o no te guste? Hay que honrarlo. Que tu jefe sea gruñón, bueno, sácale una sonrisa. Es tu parte. Tu función es sacarle una sonrisa, pero tienes que honrarlo, aunque hayan situaciones que no compartan. Siéntate, Omar, vamos a hablar, vamos a buscar pero tienes que honrarlo. No descotillándolo por detrás, diciendo las cosas. No. Yo honro a los que me honran. La honra es hablar dignamente, hablar bien, dar el reconocimiento debido. En este caso estamos hablando de Dios, pero usted tiene que hacerlo también con los que están a su alrededor. Ana, por más que él le respondía al sacerdote, nunca le fue en ofensa, siempre con el seniority que le correspondía. Y Dios la honró y Dios le entregó lo que ella tanto anhelaba. Yo no sé si me excedí mucho, creo que no. Pero es lo que había en mi corazón de parte de Dios para la iglesia. Primero para mi vida y luego para poder ministrar cada corazón de ustedes, mis hermanos. Que podamos siempre, en todo tiempo, entender el propósito por el cual Dios nos ha escogido. El propósito por el cual Dios nos ha llamado. El propósito por el cual Dios ha puesto su mirada sobre cada uno de nosotros, sobre ti y sobre mí. Esto no depende de lo que yo pueda hacer o de las cosas que yo pueda presentar. Depende de que Dios esté en el proceso. Decíamos en la clase
bíblica esta mañana depende de lo que esté escrito en este libro que llamamos Santa Biblia, que es la escritura, que sabemos que fue una inspiración revelada de Dios a los hombres para que la podamos tener como un manual, que pasó muchos procesos para que hoy en día la podamos tener de esta forma. Hay muchas modalidades de tenerla a través de aparatos, pero que ese libro tenga vida en nuestras vidas. Es la esencia de lo que realmente queremos, anhelamos y deseamos. Yo te voy a invitar a que tú te pongas sobre tus pies y que en esta oración podamos completamente dar honra a aquel que es merecedor. Entregarle todo lo que completamente tenemos, somos. Decirle que Él es dueño de nuestras vidas. Decirle que aquello que yo estoy anhelando o deseando, ese proyecto que estoy hace tiempo presentándolo, buscando, presento presupuesto, coloco situaciones y no se materializa. Aquella compra que deseo hacer, aquel hijo que estoy anhelando, buscando, aquel servicio que Dios me ha entregado, aquel llamado que Dios me está haciendo y que aún no se ha colocado. Dios, en esta mañana lo ponemos delante de ti para que tú te manifieste en mi vida y en la vida de mis hermanos, para que la honra de vida a ti, Señor Jesús, sea un canal de bendición, para que tú entonces en tu tiempo me mires a mí y me puedas dar lo que es anhelado, Señor. Que en ese proceso los obstáculos, las ansiedades, las angustias sean quitadas y venga la risa, venga el gozo, venga la alegría, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque recibimos de ti. Gracias, Señor Jesús, porque tú has hablado, Señor, en esta mañana. Y que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón hayan sido gratos delante de ti, Señor, y para bendición a este pueblo. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Señor, los hijos de